Vamos a empezar entonces esta tercera sesión con las transacciones ulteriores. ¿Qué cosa es una transacción ulterior? Son aquellas transacciones en las cuales en el estímulo y respuesta intervienen simultáneamente dos estados del yo. Y estos dos estados del yo son de la misma persona. Y esto va a generar mensajes dobles. Es decir, no va a transmitirse una sola unidad de comunicación, sino que se van a emitir en paralelo dos mensajes. Y la característica de estas transacciones ulteriores es que esta persona que está emitiendo este mensaje va a dirigirse a diferentes estados del yo del receptor. Entonces, va a haber dos tipos de mensajes. Un mensaje social o evidente, que es el que se va a escuchar pronunciar al emisor, las palabras que está diciendo, se expresa de manera verbal y explícita, y este mensaje social, dependiendo de la transacción que quiera realizar la persona emisora, puede ir al padre, puede ir al adulto o puede ir al niño. Sin embargo, en el marco de una transacción ulterior, este mensaje social lo que va a hacer es distraer al adulto. Es decir, va a darle información a la persona que va a generar que su estado adulto, que es el que finalmente tendría que decidir de acuerdo a las opciones que le convienen cómo responder, va a recibir esa información como un señuelo, como una data que no lo va a poner en atención a lo que va a venir de manera simultánea, que es el segundo mensaje, que se denomina mensaje psicológico u oculto. Este mensaje psicológico u oculto se expresa de manera paralela, es de características no verbales, en tanto que la parte verbal se está ocupando con el mensaje social, y lo que provoca es una manipulación. Es un mensaje que apela a la vulnerabilidad del receptor. Y esta vulnerabilidad puede estar determinada por falta de información, es decir, es un tema nuevo, es un contexto nuevo para el receptor. Ingenuidad, que a pesar de haber tenido contacto con determinada información o contexto, la persona no toma decisiones en función de lo que le conviene. Patología, puede ser una persona con un problema de personalidad, síntomas de algún trastorno mental, o debilidad específica entendida como una vulnerabilidad de comportamiento en el cual, producto de su aprendizaje, es fácil que enganche en este tipo de mensajes, ¿no? Entonces, la característica de esta transacción ulterior, entonces, es que la persona que está emitiendo la comunicación manda dos mensajes en simultáneo. Un mensaje social explícito y un mensaje psicológico que está oculto. Y este mensaje psicológico es lo que va a generar un enganche. Y este enganche va a ser en el estado niño o en el estado padre. Los enganches no se dan en el estado adulto, en tanto que el adulto pues, es el que está observando, analizando la realidad. No podría haber un enganche en este estado. Por eso es que decimos que el mensaje social distrae al adulto, no le permite evaluar la situación, y la persona que recibió el mensaje ulterior lo que hace es activar su aprendizaje anterior, activar lo que energiza de manera más intensa y responde desde ese estado del yo, independientemente que haya sido el mensaje, el estado del yo al cual se dirigía el emisor con el mensaje social. Este tipo de transacciones son utilizadas con frecuencia en contextos de ventas, ¿no? Una persona quiere venderle algo, ¿no? Por eso es que es importante poner atención a la vulnerabilidad del receptor y al efecto de manipulación que tiene la comunicación. En los flirteos, en las comunicaciones entre personas que desean tener una relación y están en ese periodo de enamoramiento, claramente en situaciones de engaño en la cual se quiere desarrollar un beneficio, y en la política, ¿no? Donde mucho de esta interacción implica
obtener beneficios de la ingenuidad o de la falta de información de otra persona en beneficio del emisor que está utilizando de manera manipulatoria estos mensajes o información. La transacción ulterior puede facilitar una comunicación, o sea, desarrollar una comunicación doble vinculante, en la cual, como su propio nombre lo dice, genera una doble necesidad de respuesta que es paradójica en muchos casos, ¿no? El receptor muchas veces no sabe a qué mensaje responder. Y si esto se da desde edades muy tempranas, se puede identificar en contextos en los cuales hay personas con psicosis o con trastornos graves de personalidad, como el trastorno de personalidad borderline, por ejemplo. Esa es la importancia de este tipo de comunicación. Y nos va a hacer recordar el tercer axioma o la tercera regla de la comunicación de las transacciones en el AT, que es que cuando nosotros identificamos transacciones ulteriores o cuando se realizan transacciones ulteriores, lo que va a determinar el resultado final de esa comunicación es cómo se responde al mensaje oculto. O sea, la clave está en el mensaje psicológico. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros respondemos al mensaje oculto psicológico, se puede iniciar un juego psicológico, porque está apelando a una vulnerabilidad del receptor. Y esto puede generar una adquisición de roles como perseguidor, salvador o víctima, que vamos a ver en los juegos, que determina un avance en el argumento de vida. Por el contrario, si la persona contesta al mensaje social, es decir, obvia, no califica el mensaje psicológico, se va a evitar el juego, ¿no? Esa es la importancia de esta tercera regla de la comunicación. Muy bien. ¿Cuáles son las transacciones ulteriores? Vamos a identificar dos tipos, las transacciones ulteriores angulares y las transacciones ulteriores dobles. Las transacciones ulteriores angulares van a tener la característica de generar en los vectores en los cuales se está graficando esta comunicación un ángulo, ¿no? Por eso es que el nombre lo explicita así. Vamos a ver este ejemplo. El amarillo es el emisor, el blanco es el receptor. Entonces hay un mensaje inicial que da el emisor, un mensaje social, aquí está descrito como S, dice, este celular de alta gama es para personas conocedoras. Este mensaje está yendo como información de adulto a adulto. Sin embargo, por la entonación, el acercamiento que hace el vendedor hacia el comprador, la mirada que utiliza, hay un mensaje psicológico oculto que le dice a que no puedes manejarlo bien, que va desde el adulto al niño, como una provocación. Entonces, hay dos mensajes en simultáneo que está emitiendo el emisor. Un mensaje social aparente, que es el celular es para conocedores, y el mensaje psicológico va hacia el niño, diciéndole a que no puedes manejar. El ángulo se genera cuando el receptor contesta no desde su estado adulto, que fue al cual explícitamente fue la información social, sino contesta ese mensaje oculto psicológico, le dice, lo compro, lo compro. Contesta del niño hacia el adulto. Y acá, como ustedes ven, se da el ángulo. Este tipo de transacciones son muy, muy frecuentes, como hemos mencionado en la sesión, en la lámina anterior, en las ventas, cuando uno quiere vender algo, ¿no? Este coche es muy rápido, o este coche es muy caro, no creo que usted lo pueda comprar. Entonces, la comunicación explícita social es la información del coche y su rapidez, y el mensaje psicológico es provocar al niño diciéndole, tú no vas a ser capaz de hacerlo. Y el receptor activa a su niño y le responde el mensaje, ¿cómo que no? Yo sí me lo puedo comprar, démelo, ¿no? Ni siquiera he evaluado si puede comprarlo, si tiene el dinero necesario, si le compete o no.
Lo mismo pasa en las tiendas de ropa o en las tiendas de alhajas, de joyería, ¿no? El vendedor insinúa un mensaje social sobre determinado producto y el receptor, el comprador o compradora dice, sí, yo me lo quiero comprar porque ha recibido ese mensaje psicológico, ese mensaje oculto que va dirigido hacia ese estado del yo niño. Un segundo ejemplo de transacción ulterior angular, podemos verla aquí abajo. El estímulo social es, qué rico parece tu postre, o qué rico se ve tu postre. Es un mensaje que está viniendo del niño, del emisor, y se está dirigiendo hacia el niño del receptor. Sin embargo, hay un mensaje oculto por abrir los ojos, acercarse hacia el postre, que está diciendo, invítame, me ha provocado, ¿no? Quiero que me des un poco, dirigiéndose al padre, ¿no? Del receptor. Y el receptor engancha en este mensaje oculto y en lugar de responder al mensaje social, que es qué rico está tu postre, contesta a la petición oculta del emisor en ese mensaje psicológico y contesta, te invito a la mitad. Ojo que dense cuenta que la persona no ha pedido explícitamente nada. Lo que he dicho, qué rico está tu postre. Lo que está captando el receptor es ese mensaje oculto de solicitud o de pedido. De tal manera que con su padre nutritivo, no ok, el sobreprotector, el salvador, contesta, te invito a la mitad. Por eso es que es una invitación a los juegos psicológicos, para que alguien asuma un rol que no esté explícitamente solicitado. Entonces, para no entrar en esas transacciones ulteriores, porque recuerden que el emisor lo que hace es un mensaje ulterior, una invitación ulterior que implica un mensaje social y un mensaje oculto psicológico. Cuando el receptor contesta al mensaje psicológico, ya se concreta la transacción ulterior. Y eso es el inicio del juego. Entonces, para no contestar el mensaje ulterior, para no iniciar el juego, se recomienda contestar al mensaje social. En este caso, por ejemplo, en la primera, este celular de alta gama es para personas conocedoras. La persona receptora puede contestar a qué se refiere con alta gama, ¿no? ¿Qué es una persona conocedora, ¿no? O sea, busca información, ¿no? O podría decir, efectivamente, ese celular no lo necesito, está fuera de mi presupuesto, ¿no? Contesta el mensaje social, no contesta la provocación de que no lo puede manejar. En el segundo caso, si el niño libre le dice, qué rico está tu postre, el receptor, sí, está bien rico. Y contestó al mensaje social. O podría ser, ñam, 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 qué rico, relamiéndose los labios, ¿no? Entonces, el contestar a la información explícita evita entrar en esa transacción ulterior o asumir un rol. El otro tipo de transacciones ulteriores son las ulteriores dobles. ¿Cuál va a ser la diferencia? Que en estas transacciones angulares participan tres estados del yo, en lo que hemos visto hace un momento. Dos estados del yo del emisor, que ya saben que se dirigen a estados del yo distintos del receptor, y un solo estado del yo del receptor, que es el que contesta al mensaje psicológico. En las transacciones dobles van a participar dos estados del yo del emisor y dos estados del yo del receptor, como ven ustedes acá en este gráfico arriba a la derecha. Entonces, mensaje social del emisor. Ya son las 5 de la tarde. Es un mensaje de adulto a adulto. Sin embargo, al ver el reloj desabrocharse la corbata, hacer gestos con los ojos o con el cuerpo, está dando un mensaje oculto psicológico, ya quiero irme de aquí, ya estoy cansado. Un mensaje psicológico niño a niño, ¿no? Ya quiero irme de aquí.
Entonces, la persona receptora contesta el mensaje social, pero ojo, contesta el mensaje social también con un mensaje ulterior. El mensaje social es, falta terminar un oficio, que aparentemente establecería una comunicación de adulto a adulto. Pero como baja la mirada, el tono de voz es suplicante, bueno, no suplicante explícito, sino con ciertos tintes de salamería. El mensaje ulterior o el mensaje psicológico de respuesta es: no me dejes solo, acompáñame, ¿no? No te vayas todavía, vamos a hacerlo juntos. Entonces están dando dos sistemas de comunicación en simultáneo. Los mensajes explícitos, que no son los importantes, que están dando información pero que no es relevante, y los mensajes psicológicos que están sucediendo en simultáneo y en paralelo, pero no explícitos. ¿Por qué esto es importante? Porque nuevamente esto va a invitar a roles de perseguidor, salvador y víctima. Si se dan cuenta, el quiero irme de aquí está buscando una comunicación de complicidad, de realizar algo juntos para terminar algo que no es agradable, y la persona lo que le está contestando es: no me dejes solo, ayúdame, invitando a que en la siguiente transacción que vendría después de esto, la otra persona cambie de estado del yo y pueda activar el padre, sea el padre crítico, ya me largo de aquí, hazlo tú solo, o el padre nutritivo, no ok, que es ya bueno, me quedo un ratito más, ¿no? Entonces recuerden que en los juegos psicológicos se da la posibilidad del mismo cuando se cambian de estados del yo y se asume estados o roles diferentes. Siguiente ejemplo de transacción ulterior doble, o también denominadas dúplex. La persona emisora da un mensaje social, el estímulo social, que es: llegué tarde, adulto a adulto. Sin embargo, por la forma como lo dice, el mensaje oculto sería: discúlpeme, no sé calcular el tiempo. Sería una solicitud de niño a padre, buscando que lo protejan. La persona responde con gesto adusto: es la segunda vez, respondiendo al mensaje social aparentemente adulto a adulto, pero por el tono de voz, como se está diciendo, el mensaje psicológico es: usted es un irresponsable, no cumple con llegar temprano. Y contesta el mensaje psicológico de niño a padre con el padre al niño. Una cosa importante que podemos notar en las transacciones ulteriores es que los mensajes que están siendo explícitamente del adulto están viniendo de un adulto contaminado. Por eso es que los gestos y las actitudes nos hacen vislumbrar un estado del yo distinto. Y ese otro estado del yo distinto es el que envía el mensaje ulterior, ¿cierto? Entonces ahí viene la importancia de lo que vimos en el curso 202A de hace unos meses. Identificar claramente si es que el adulto que está comunicándose está descontaminado, es decir, enfocado en el aquí y en el ahora, evalúa los datos de la realidad, o está siendo contaminado por el estado padre o el estado niño, que serían los que emitirían los mensajes psicológicos a través de ese mensaje aparentemente adulto, ¿no? Esto se ve claramente en las transacciones ulteriores dobles o dúplex, ¿no? Vamos a ver otros ejemplos. Y como dijimos, perdón, antes de los ejemplos, en las dúplex participan 4 estados del yo, ¿no? 2 del emisor y 2 del receptor. Vamos a ver otros ejemplos. Mensaje social o explícito. Estoy todo el día en este trabajo y aún no termino. Y al momento de decir estoy todo el día en este trabajo y aún no termino, la persona suspira. Entonces, aparentemente, el mensaje social, mejor dicho, el mensaje social va de adulto a adulto, pero hay
un mensaje psicológico en segundo plano paralelo que va del niño al padre. Es ayúdame, no puedo solo, ¿no? Entonces, mensaje explícito, estoy todo el día en trabajo y no termino, mensaje psicológico, ayúdame. La persona receptora contesta al mensaje psicológico, no te preocupes, yo lo hago. Noten nuevamente de que la primera persona no ha pedido ayuda explícitamente. Es el receptor el que está calificando la forma como lo dijo y está dando por válido ese mensaje psicológico y responde como Salvador, nuevamente la alusión a los juegos, ya, no te preocupes, yo lo hago. Siguiente ejemplo, es también una transacción angular, ¿no? El ángulo se está viendo en el cruce que hemos visto. Otro ejemplo de transacción angular. Estímulo social. El emisor dice, los primeros días se hace horas extra. Es política de la empresa, ¿no? Es un supervisor o un jefe a un empleado. Los primeros días se hace horas extra, es política de la empresa, ¿no? Está activando su estado del yo padre normativo, indicándole al adulto de la otra persona que eso es lo que necesita hacer. Es un mensaje de padre adulto. Sin embargo, nuevamente por el tono de voz, la forma como lo dice, está mandando un mensaje en paralelo psicológico que dice, tienes que hacer lo que yo te digo. Y este mensaje es desde el padre hacia el niño. Busca al niño adoptado sumiso, pues, ¿no? El trabajador que ha entrado a la empresa rápidamente capta el mensaje psicológico y dice, por supuesto, jefecito, estoy comprometido con la empresa. Y contesta, no del adulto, sino del niño hacia el padre. Y ahí está nuevamente el ángulo. Y en este caso, tenemos a una persona que está asumiendo un rol de perseguidor, indicándoles lo que tienen que hacer las otras personas, y la otra persona, aunque aparentemente lo está diciendo desde su convencimiento, probablemente va a asumir un rol de víctima después. Seguimos con ejemplos. Transacciones dúplex. Mensaje social del emisor. Te invito a mi casa a ver películas. Imaginemos que es un varón que le dice a una dama. Pues están en una discoteca, ¿no? En una noche, un fin de semana, 1 de la madrugada. Aparentemente el mensaje es de adulto a adulto porque así explícitamente lo está diciendo. Pero el mensaje psicológico que podría entenderse por la manera de ver, el acercamiento, la tonalidad es, vamos a tener sexo en mi casa, que sería un mensaje de niño a niño. La dama responde, de acuerdo, hay un estreno en la plataforma, ¿no? En Netflix, en Disney Plus, lo que sea. Responde de adulto a adulto, pero en un segundo plano su respuesta psicológica es al mensaje psicológico del emisor. También quiero sexo, vamos. Note nuevamente aquí que no hay ninguna explicitación o no hay una información clara de las intenciones sexuales o de las intenciones de tener relaciones. Y esto puede generar un juego cuando ya estén en la casa y de repente la dama diga tal o cual cosa o el varón haga o tal cual movimiento que puede generar persecución, víctima, salvador, víctima, etcétera, etcétera. La característica de ulterior es que la persona no expresa realmente lo que quiere comunicar, sino que esto se emite como un mensaje psicológico, un mensaje en paralelo y oculto. Segundo ejemplo de una transacción dúplex, recuerden que participan 4 estados del yo. Estímulo social. El emisor, que es el padre de un adolescente, le dice, obedece a tu mamá. Pero cuando le dice, obedece a tu mamá, le tiembla un poquito el párpado, ¿no? Como si fuese una especie de tic. El mensaje social es de padre a niño, ¿no? Obedece. Sin embargo, el mensaje psicológico estaría viniendo del niño del emisor hacia el niño del adolescente, diciendo, haz caso o nos va a ir mal a los dos, después tu mamá nos va a reñir a los dos. Mensaje niño-niño. El adolescente
capta ese mensaje, dice, sí, claro, papá, me voy a portar bien, y se le sonríe. Mensaje social de niño padre. Pero en paralelo con la sonrisa le está dando a entender, ya, que se vaya mamá y vamos a jugar, vamos a hacer otra cosa, ¿no? Le responde al niño. Y como ustedes comprenderán, esto ya va a generar un juego terrible pues, entre mamá, papá y el hijo, una triangulación terrible, ¿no? Porque no están los mensajes explícitos, no está clara la comunicación desde el inicio, ¿no? Porque si se dan cuenta, el papá no dice obedéceme a mí, no dice obedece a tu mamá, le dice, ¿no? Entonces, en las transacciones ulteriores hay que poner atención a los mensajes ocultos. Un integrante o la parte emisora de la comunicación emite dos mensajes en paralelos. El mensaje social, lo evidente, y el mensaje psicológico. El mensaje psicológico es captado por el receptor y activa una debilidad, una vulnerabilidad o un aprendizaje que ha tenido figuras significativas y responde a ese mensaje, probablemente adoptando un rol dentro del triángulo dramático que puede ser perseguidor, salvador y víctima, y responde a ese mensaje. Cuando responde, se consolida la transacción ulterior. Para que esto no se dé, lo que se recomienda es que se responda al mensaje social o explícito y no al psicológico. Veamos un último ejemplo gráfico. Tenemos a dos personas, un varón y una dama. La dama se está cogiendo el cabello. El varón le dice, ¿estás bien? Y la dama le dice, cogiéndose el cabello y aparentemente con una lágrima en su ojo derecho, estoy ok, estoy bien. La respuesta de la dama viene de adulto a adulto respondiendo aparentemente el mensaje de adulto a adulto que ha emitido el varón. Sin embargo, los gestos o las actitudes que se ven más claras en la segunda gráfica implican que hay un mensaje psicológico del padre nutritivo hacia el niño sumiso o hacia el niño libre, dependiendo de cómo sea la expresión, de padre a niño. La persona que ha recibido la invitación responde aparentemente del punto de vista social que está bien, pero en realidad demuestra con su comportamiento que no lo está. Entonces el varón responde ya con su padre nutritivo y responde al mensaje psicológico que hizo la dama en simultáneo con sus palabras, que era una actitud de encogerse de hombros y verse vulnerable. Le dice, está bien si es que no lo estás, y la abraza. Y la persona comienza a llorar, y ahí está consolidada la transacción de respuesta al mensaje psicológico. Sigue en la misma intensidad, nadie dice nada, y el varón vuelve a decir, tú no tienes que ser fuerte todo el tiempo. Nótese de que nadie ha pedido nada. Nótese que nadie ha solicitado el abrazo. Nótese que no se ha pedido permiso tampoco para dar el abrazo. Los dos asumen que lo que necesita el otro de la otra o la otra del otro es lo que está en la comunicación implícita, en la comunicación psicológica. Y ustedes dirán, doctor, pero al final pues se siente mejor la chica y el enamorado o su esposo la está protegiendo. El problema es que como no son mensajes explícitos y no se está pidiendo lo que se necesita, se está generando una comunicación en base a un juego de salvación, que puede ser muy bien intencionado por las partes, pero que determina que hay una persona que sabe lo que tú necesitas sin que tú me lo pidas, anula su capacidad de pedir, y otra persona que se acostumbra a no decir o a no pedir ayuda, y va a esperar que las personas hagan cosas por ella para poder estar mejor. Y esto consolida justamente los juegos psicológicos. Esa es la importancia de las transacciones ulteriores.